Muy buenas y bienvenidos un día más a la hora del whisky de Economía para Adultos. Es un placer volvernos a ver en este lugar para tratar temas tan interesantes como el que traemos hoy. Pero antes de empezar, no quiero pasar lo primero, el pediros disculpas porque ha habido un lapso de tiempo en el que no hemos enviado ningún capítulo de la hora del whisky. Tiene explicación y os puedo asegurar que más que justificada, ya lo veréis dentro de muy poco cuando tendremos una sorpresa que todavía no puedo y no me permiten desvelar, en la que hemos estado trabajando durante todos estos meses y que muy pronto, pero muy pronto vais a ver. Aparte de eso, daros las gracias porque la hora del whisky 7 pues, fue genial y todos los comentarios con nuestro invitado, con Cristian Gómez, la verdad que una maravilla ver a la comunidad tan activa también a la hora de pues, ver los vídeos, aprender, que es un poco la idea con todos los expertos que van pasando por aquí, y de verdad que 1.000.000 de gracias nuevamente. Bienvenidos a mi rincón favorito de Economía para Adultos, hoy con una invitada muy especial por tres cosas diría yo. Primero, porque es la primera mujer que puedo entrevistar en la hora del whisky. En segundo lugar, porque, y bueno, más importante todavía, que es castellano-manchega como yo. Y en tercer lugar, porque creo que es una maravillosa experta en el tema, o en uno de los temas que más nos preocupan y que menos caso hacemos a veces y también más miedo nos da, que es en materia fiscal. Así que María Orea, muy bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por invitarme. Me encanta esta idea que tuviste cuando me lo propusiste, es que vamos, no me lo pensé. Digo, allí tengo que estar. Dicho y hecho. Así que, bueno, un poco para quien no te conozca, cuéntanos quién es María, a qué se dedica María y sobre todo porque se dedica a un tema que nos da tanto pánico, ¿no? Que es el tema de la fiscalidad. Soy María Orea, me dedico a la fiscalidad, esa rama que nos da tanto miedo, ¿no? Pero para eso estamos con Tu Plan Fiscal, que es un proyecto que decidí lanzar con mucho cariño después de 10 años de experiencia y que combina tanto la consultoría estratégica como la divulgación en esta materia. Es decir, intento con este proyecto traducir del fiscalés, como yo le llamo, al lenguaje humano, pues toda aquella normativa, aquellas estrategias que quizá podemos aprovechar y no lo estamos haciendo, ¿no? Pues todo esto llevarlo al terreno para que todo el mundo tenga acceso a este conocimiento. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues con una newsletter semanal en la que trato un tema específico y lo dicho, con los menos tecnicismos posibles. ¿Y por qué me dedico a esto? Pues buena pregunta. Fue un poquito por casualidad, porque al final decidí estudiar económicas como todo aquel que no sabía muy bien en aquella época qué estudiar, ¿no? De hecho, mis primeras opciones eran periodismo y bellas artes, o sea, imagínate bueno, cómo ha derivado la cosa. Mucha diferencia, sí. Mentiría si dijera que estos 10 años no han sido duros, pero por lo que comentábamos, ¿no? Al final la fiscalidad es una materia muy difícil, pero afortunadamente cuando empiezas a lograr entenderlo de alguna manera, puede ser hasta divertido. Y esto lo cojo con pinzas porque no lo entenderéis desde fuera, pero sí que es cierto que con todos los compañeros del sector que voy hablando, es común que es una materia que una vez que te empapas de ella, gusta. ¿Vale? Es bastante interesante. Hombre, a ver, lo que es cierto es que lo que no gusta es pagar impuestos, ¿no? Desde luego. Pero para eso estamos los asesores, ¿no? Para echar un cable en entender pues todas esas opciones que están ahí, pero o lo entiendes o no lo entiendes. Si lo entiendes, lo dicho, cuando llevas muchos años picando piedra. Al final no deja de ser como un juego de lógica con muchísimas variables que tú tienes que tener en cuenta para llegar a un resultado que satisfaga a tus clientes y además ya no solo por la parte económica o de costes o de ahorro, también un buen asesor tiene que ser capaz de empatizar con el cliente, ¿no? No podemos tomar decisiones trascendentales basados únicamente en la fiscalidad y entonces ahí es donde entra vamos a ver todos los costes de todas las opciones, ¿no? Y, a ver, ¿por qué crees, yo creo que hablo un poco a nivel general, ¿por qué crees que es un tema que nos da tanto pánico hablar de ello? Bueno, es que no me extraña en absoluto porque a nadie le gusta recibir una cartita de Hacienda. Eso desde luego, es que es terror. Hacen así, dicen, toma, dime qué pone, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es lo que decíamos, está diseñado de tal manera que no se entiende. Entonces tenemos ese miedo a la incertidumbre de
yo creo que lo estoy haciendo bien, pero no lo tengo claro. Luego todo esto se une pues a todas las noticias que leemos, ¿no? Hay muchísima información en los medios, en redes, de casos que vemos escabrosos de inspecciones que han acabado de manera fatal. Bueno, es que además casos súper mediáticos. Entonces, bueno, hay este terror a la agencia tributaria, pues fruto del desconocimiento y de que, ostras, de que muchas veces la administración no es flexible. Aquí no hay un derecho al error, como sí que puede haber en otros países como Francia. Aquí si te equivocas, incluso aunque tú no pienses que te estás equivocando, lo siento mucho, es tu obligación entender las normas, ¿no? y aplicar la legalidad. Es una ley que estaba, ¿no?, ya en los juicios de Nuremberg, cuando se decía que no conocer una ley no te exime de tener que cumplirla, pues en este caso aplica exactamente igual. ¿Y no crees que ahí también influye un poco todo lo que tiene que ver y lo que están más acostumbrados los suscriptores de Economía para Adultos cuando hablamos de esa falta de educación financiera? Completamente. Es que seguimos a día de hoy con mitos tan frecuentes como los que salen en este periodo de la renta, por ejemplo, ¿no? Ostras, qué bien me sale a devolver la renta. No, es que si te sale a devolver es porque has pagado mucho durante el año, has estado adelantando un dinero a Hacienda cuando ese dinero tú lo podrías haber invertido en algo más rentable, ¿no? Eso es. Al final sabemos que los tiempos aquí para poner nuestro dinero a trabajar son importantes. Otro falso mito que hay es que si tengo varios pagadores voy a pagar más. Ya. No eso a mí me pasó en su Esto a todos en algún momento nos ha pasado y no. y es algo súper común. No es el hecho de tener varios pagadores que signifique que vayas a pagar más, sino que tu retención durante el año no ha estado ajustada, ¿vale? Porque un pagador no sabe lo que te ha pagado el otro, él solo se basa en su contrato. Entonces te han estado pagando de más durante todo el año, ¿no? Es el caso contrario al que veíamos antes. Entonces, motivo de eso, te toca regularizar de golpe y es donde pica. Pero habrás, según el nivel de rendimientos que tengas, habrás pagado lo mismo con uno o con varios. Y de hecho hay mucha gente, ¿no?, a nivel autónomo que, corrígeme si me equivoco, prefiere tener o no ajustar la cuota hasta que ya acaba el año, precisamente porque ese dinero que luego le va a tocar pagar, que es un dinero que tendría que haber pagado pues por cómo está hecha la ley durante ese año, pues a lo mejor le ha estado sacando una rentabilidad durante ese tiempo. Es decir, el coste de oportunidad de no tengo el dinero porque te lo doy a Hacienda, que claro, cuidado, porque también significa no solamente es que tengas que invertir o no, sino que tienes que tener preparado un colchón para saber que cuando llegue la declaración de la renta vas a tener que tener ese dinero disponible para dárselo a Hacienda. Y en la mayoría de los casos, lamentablemente, no suele ser así, ¿no? Nos encontramos el palo cuando quedan 20 días de plazo para presentar la declaración y a lo mejor sí que hemos estado optimizando ese dinero porque pensábamos que era nuestro, ¿no? Pero en realidad no lo era y no hicimos un precierre en su día, por lo que fuera, no hicimos un cálculo de cuáles eran los impuestos que íbamos a acabar pagando, ¿no? A cerrar el año y nos encontramos con esa sorpresa. También puede pasar. Ahora, el autónomo que lo haga así, que realmente sea consciente de eso y prefiera disponer de ese dinero para ponerlo a trabajar, pero que sepa cuánto va a pagar, chapo. Es una maravilla. Primero te pasa lo de tengo dos pagadores, la voy a liar, y luego ya aprendes, ¿no? Y ya lo vas haciendo mejor también, obviamente, con la ayuda de expertos como tú. En la hora del whisky están más acostumbrados a tratar sobre todo pues temas de inversión relacionados con pues trading, startups, bolsa, inversión inmobiliaria e inclusive pues inversión en el mundo del vino. Y si hay algo que todos estos tienen en común es que es muy importante tener en cuenta la parte impositiva, la parte fiscal a la hora de llevar a cabo una inversión. Entonces, no sé si has tenido la oportunidad de ver algún caso en el que una buena inversión se acaba convirtiendo en un desastre solamente por no tener en cuenta precisamente los impuestos a posteriori de esa inversión. Sí, es que podríamos citar varios ejemplos. Sin ir más lejos, un caso que vi que me dolió mucho fue el de una persona que decidió vender su vivienda habitual con 64 años y medio, cuando si se hubiera esperado pues 6 meses más, habría quedado completamente exenta esa ganancia. Entonces, claro, estamos hablando de
miles y miles y miles de euros porque es una casa que se había revalorizado muchísimo con el tiempo, sí, y simplemente por no haber preguntado a tiempo, pues salió muy caro. Salió muy caro, y es que aquí Hacienda, como decíamos, no perdona. O sea, tienen que ser 65 años, no el año que los cumples, ya. Los tienes que tener ya. Luego, otro ejemplo, ¿no? También me duele ver cómo pues emprendedores que tienen este mindset de empresarios, ¿y a qué me refiero con esto? Pues a gente que está constantemente haciendo dinero con negocios, pero con mentalidad de no me lo llevo al bolsillo, sino que lo voy a reinvertir en un nuevo negocio, ¿no? Voy a seguir generando riqueza. Pues, ¿cuál es la problemática habitual con este tipo de emprendedores? Que te vienen a preguntarte por esta planificación cuando ya tienen ofertas de venta de esa empresa encima de la mesa. Ahí ya no podemos hacer nada, ¿vale? No podemos reestructurar su negocio de tal manera, pues por ejemplo poner un holding, ¿no? Entre medias. Entonces, si yo pongo un holding, vendo un negocio, tributo al 1,25% y desde ese holding podré volver a aportar en otro nuevo negocio, o sea, prácticamente gratis. La gente, para que lo entienda, ese 1,25 deriva de que el 95 está exento, ¿no? Y es el 25%. Exacto. Como norma general, si es una persona física que participa directamente en una empresa y vende esa empresa o la liquida, sí, se lleva las ganancias a su bolsillo y tributará entre un 19 y un 30%. ¿Qué pasa? Si ponemos un holding entre medias, es decir, otra sociedad que a su vez participa en esos negocios, nosotros cuando liquidemos esas filiales de abajo, tributará por el impuesto sobre sociedades, y si cumple requisitos, el coste será 1,25%, porque estará bonificada la ganancia en un 95% y el tipo del impuesto es el 25%, ¿vale? De ahí es el 25% del 5%. Te da el 1,25. Entonces, claro, dices, ostras, la normativa tiene opciones para no penalizar a estas personas que están continuamente generando riqueza, ¿vale? Porque es pagar un peaje para luego volver a ponerlo en el circuito de una actividad económica. Aquí no tiene ningún sentido, pero si no lo conocemos, si no lo planificamos a tiempo, porque además deberíamos haberlo hecho mínimo 2 años atrás, cuando tenemos una oferta encima de la mesa es que es imposible. Ya. Sí, sí. Yo de hecho me estaba acordando de un caso como mucho más sencillo, que también lo he visto en el caso de todos los neobancos, ¿no? Que han sido como muy famosos pues durante esta época también, lógicamente, porque están ofreciendo rentabilidades más interesantes que los bancos tradicionales. Y muchos llegan con IBAN que no está en España, y entonces la retención de esa cuenta remunerada no la está realizando el banco, sino que te toca a ti como persona física y como, digamos, cotizante en este caso en España, tener que declararlo. Y ha habido algún caso en el que esa persona que no ha hecho la retención, pues luego le han, no sé, le ha llegado una multa, ¿no? O algo así. Entonces, claro, son cosas que yo creo que precisamente si tenemos toda la información, o si no nos cansamos de repetir cultura financiera, pues ese tipo de cosas las evitamos. Sí, no, al final es un caso típico Trade Republic, ¿no? Sí. Que hasta la fecha, bueno, el IBAN era alemán, si no recuerdo mal, entonces, claro, no tiene manera de incorporar esta información automáticamente en tus datos fiscales o en tu borrador, como queramos llamarlo. Eso no nos exime de tener que meterlos a manita, porque estamos obligados a tributar por todos nuestros rendimientos a nivel internacional, ¿vale? Y aquí, si no nos han hecho retención, no significa que no tengamos que pagar impuestos, ni mucho menos. Evidentemente. Eso es. Además de lo anterior, pensemos que hay intercambios de información tributaria, ¿vale? Lo que tenemos en el extranjero le puede llegar a Hacienda igualmente. Claro, aquí la gente me pregunta, bueno, ¿y entonces por qué no aparece en mis datos fiscales o en mi borrador? Porque Hacienda solo tiene control sobre los bancos nacionales y entonces les obliga a dar la información a tiempo, completita, en una manera específica. Para eso existen los modelos, ¿no? Pero no va a obligar a un banco de Bélgica o de Alemania a hacerlo, ¿no? Entonces le llega tarde y mal, con otro formato de todo tipo, pero esto no significa que no le llegue. ¿Vale? Y eso con las legislaciones que sí son, creo que se llaman colaborativas, ¿no? O cooperativas. Sí, acuerdos de cooperación, de intercambio de información. Aquí cada vez hay más países, o sea que es que al final la información le llega de alguna manera o de otra, y pensemos que hay 4 años de no prescripción. De hecho, no recuerdo el mes, pero Trade Republic ya sacó el IBAN español, ¿no? O sea, quiero decir que ya los usuarios
Con lo que ya quedará obligado seguramente a suministrar esa información de Hacienda. Evidente. Pero igualmente, por si acaso, de cada entidad bancaria que tengamos, esté donde esté, pidamos un informe fiscal cada año y veamos si hay intereses, si hay ganancias o pérdidas incluso que tengamos que incorporar a manita. Evidente. Bueno, y sin meternos en líos políticos, si se puede, si no, pues bueno, esa parte la cortamos y ya está. Quería hacerte la pregunta del millón. ¿Andorra sí o Andorra no? Pues como todo en esta vida, depende. Porque Andorra es una jurisdicción súper interesante porque, bueno, todos sabemos que muchos talentos, ¿no? O youtubers o profesionales de todo tipo están yendo para allá porque el tipo máximo de IRPF es del 10%. Claro, estamos hablando de que en algunas comunidades autónomas en España llegamos al 54%. Valencia, de hecho, es la más cara en ese sentido. ¿Valencia? ¿Qué pasa? Sí, curiosamente es Valencia. ¿Qué pasa? Jolín, es que pica cuando te están quitando prácticamente la mitad de lo que ganas, llega a ser confiscatorio y en algún momento te planteas hacer las maletas. Y yo no lo veo insolidario, ¿no? Como mucha gente tiende a decir, es que es humano. O sea, yo lo veo humano, llegar a planteárselo, ¿no? Es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mucha gente decide ir para allá, motivada por esta fiscalidad. Sí que es cierto que hay que irse de verdad, ¿vale? Lo que no vale es hacer un cambio de domicilio, bueno, yo tengo allí un alquiler, pero en realidad estoy más tiempo aquí, vengo cada 2 por 3, ahí no nos estamos yendo de verdad. Entonces, tenemos que estar dispuestos a irnos. Esto implica unos costes más allá de los económicos, como puedan ser los emocionales. Seguramente estarás renunciando pues a familia cerca o amigos, ¿no? Lo que venía diciendo, hay que empatizar siempre, ya no solo con la esfera económica, sino con la personal y decir, oye, cuando alguien se lo plantea, pero te vas de verdad, ¿eh? Si no, no te vayas. Eso de la puerta medio abierta, no. Exacto. Exacto, no, porque si no, ¿qué pasará? Pues que al final no deja de ser un trámite burocrático. Encima, si vamos con niños, pues tenemos que mirar colegios, es un cambio de vida con todas las letras, ¿no? Entonces, si vamos pero no nos vamos, podemos tener un problemilla ahí y acabar pagando muchísimo más, tener una inspección, que aquí, como vemos, es fácil que pase, ¿no? Tenemos ejemplos todos los días de famosos que les ha pasado esto, incluso teniendo seguramente los mejores asesores, ¿vale? Porque al final siempre se va a ver cuál es la intención real. Y no es un tema objetivo matemático decir una persona es residente en un país o en otro, sino que hay pues distintas variables, ¿no? ¿Dónde es el lugar al que vuelves siempre de vacaciones? ¿Dónde está tu centro de intereses económicos? ¿Dónde vas a la peluquería? ¿Dónde vas al médico? Al gimnasio? Que luego hay gente que dice, es eso. O sea, casos que sí se han pillado, ¿no? De estar utilizando la tarjeta, pues oye, para que parezca que, pero luego el colegio de los niños lo sigo teniendo en España, por otra parte, a ver, yo no lo veo insolidario, quiero decir, o sea, al final, vamos a ver, cada uno puede tomar la decisión de querer optimizar su factura fiscal y no por eso eres mejor o peor persona. Y de hecho yo creo que también en España iría mucho mejor si muchos que sí optimizan su factura fiscal a costa de los españoles decidiesen irse a Andorra, ¿no? Que a nivel político pues tenemos algunos ejemplos claros. Entonces, yo sinceramente pienso que es un tema que al final como que nos hemos metido muy de lleno, pero que realmente no tiene mayor implicación siempre y cuando, ojo, las cosas se hagan bien. Efectivamente no se trata ni, en este caso, de engañar al Estado español ni de engañar a un Estado secundario donde tú te quieres ir. Exacto, cada uno tenemos libertad de decidir dónde queremos vivir, faltaría más, y yo entiendo que estas personas pues lleguen a planteárselo, dicen, ostras, sí, con pocos años que me vaya, quizá voy a ahorrar muchísimo, ¿no? Pues ¿qué persona no se lo plantearía? Es que es así. Y hablando un poco de pues, cómo está la situación en España, ¿cuál crees que es el impuesto más surrealista que existe a día de hoy en España? Pues para mí en particular, el que más injusto me parece, por llamarlo de alguna manera, es el impuesto sobre sucesiones. ¿Por qué? Porque al final en una herencia estamos recibiendo bienes y activos que han tributado durante toda su vida. Por ejemplo, si pensamos en una vivienda, esa vivienda ha pagado IRPF, ha pagado IVA, UITP, IBI. O sea, es que es volver a gravar algo que ya ha estado tributando, ¿no? Sí. Entonces sí que es cierto que hay muchas comunidades a día de hoy que afortunadamente
han bonificado bastante más esas herencias. Hay mejoras que realizar, ¿vale? Porque entre padres e hijos suele ser bastante favorable, pero por ejemplo lo que me parece injusto es una herencia entre hermanos. A día de hoy en muchos sitios sigue siendo muy caro. Entonces, entre hermanos más entre hermanos, sí, sí, sí. Entonces, claro, son impuestos que originan este debate, que luego estamos viendo pues, que en la Unión Europea pocos países ya lo conservan, ¿no? Pero bueno. Ahí me salva que solamente tengo a Kitty, que es la que puedo considerar mi hermana, pero entiendo que todavía con los animales no no aplica. Con los animales. Si nos vamos, por ejemplo, a la Inglaterra de Enrique VIII, nos daremos cuenta de que llegó a poner un impuesto a las barbas. O sea, la gente que tenía barba tributaba más, porque era un signo de tener más pasta. ¿Vale? No me preguntes por qué. Luego, por otro lado, sin irnos tan lejos, ¿vale? En Japón, en 2012, se llegó a plantear un impuesto a los guapos, mientras que a los feos les daban deducciones. ¿En serio? No me lo puedo creer. Bueno, guapos y solteros. ¿Vale? Ah, vale. Exacto, sí, sí, sí. Era bueno. para fomentar un poco, pues, bueno, fomentar, no, penalizar ¿Sí? a aquellos que no se casaban y que pudiendo hacerlo siendo guapos, pues, para que los feos tuvieran más facilidades. Por favor. Y un impuesto similar a este existió en la antigua Roma. Sí. ¿También? También. El celibato se castigaba. Y todo para fomentar la familia. O eso dicen los libros de historia. Oye, pues no des muchas ideas, que con todos los problemas que tenemos en la hucha de las pensiones, a ver si, porque yo creo que nos tocaría ese impuesto, ¿no? Hombre, por supuesto. Seríamos por de las guapas, que por lo pagan menos. mucho. Y bueno, por venirse otro a la cabeza, en Rumanía sigue vigente desde 2011 el impuesto a la brujería. Y dicen las malas lenguas que las brujas, cuando se enteraron, empezaron a lanzar maldiciones al gobierno, lógicamente. ¿El impuesto a la brujería? El impuesto a la brujería. Sí, aquí no se salvan ni tarotistas, ni hechiceros, nada, todo el mundo a pagar. Así como lo de la que se avecina, ¿no? Doña Fina cuando dice a pagar. Pues igual. Ostras, pero... ¿Y los de la barba, por ejemplo? O sea... Claro, porque no han visto a los hipsters, ¿no? Quiero decir que... Bueno, ahí las arcas públicas habrían subido como la espuma. Sí, sí, sí. ¿Ves? Pero a esto voy con... No sé, esto en economía conductual, cuando lo hemos hablado alguna vez, tiene un nombre que es slippery slopes, que son pendientes resbaladizas. Y es que al final, cuando tú tienes a un dirigente público que está, o a un arquitecto de la elección, que se suele denominar más en esa jerga, que está tomando decisiones, ya sea en materia de impuestos, ya sea en materia de, no sé, cualquier cuestión que afecte a lo que es al orden público, si tú vas dejando que poco a poco se vayan metiendo más en el terreno y vas aceptando más cosas, esa pendiente resbaladiza lo que simboliza es que hoy dejo que me pongas una norma hasta aquí, mañana, como ya partimos desde aquí, ya esto te lo he aceptado, entonces ya toca otra desde aquí. Cada vez nos van comiendo más terreno a nivel de, pues bueno, en materia fiscal pasa un poco igual, ¿no? Entonces, así es. ¿Esto puede llegar así ad infinitum? ¿O llega a un punto en el que, por ejemplo, estos impuestos que hablas de antes, entiendo que ya no están, salvo el de la brujería que me has dejado loca, entiendo que ya no están vigentes porque alguien entra en cierto raciocinio, ¿no? Y dice, oye, esto hay que quitarlo, aunque bueno, siguiendo esa lógica, posiblemente habría que quitar alguno más, pero ¿esto puede seguir así hasta el fin de los tiempos? Claro, por poder seguir, ¿no? Es lo que tú decías, la mente se acomoda y empieza a ver normal cosas que no lo son realmente. Y aquí en España pues hemos llegado a normalizar, ya dejando los impuestos rarunos aparte, pero aquí en España hemos llegado a normalizar pues lo que te comentaba antes, ¿no? Tipos marginales del 54%, que dices, ostras, la curva de Laffer está ahí por algo, ¿no? Si nos vamos a lo que es el dato, que dato mata relato, dice que hay un punto óptimo a partir del cual tú no deberías seguir subiendo los impuestos, porque lo que haces es espantar a las rentas altas, ¿vale? Y aquí pues lo que tampoco ayuda es el discurso populista tanto para un lado como para el otro, ¿no? Ahora estamos en un mundo de extremos y de polarización, pero al final entramos en debates absurdos, que normalizando cosas que no deberíamos normalizar. Así es. Y se politizan mucho, entonces no hay un debate real de, bueno, vamos a ver dónde está el dato real, ¿no? Y vamos a trabajar en ello. Sí, que al final te pegas un tiro en el pie, porque si quieres que venga más inversión extranjera,
pero lo desincentivas a nivel fiscal, pues poco sentido tiene, ¿no? No puedes hacer nada, no viene nadie, en consecuencia, pues no sé si estábamos en más de 60.000 millones, ¿no?, de déficit que tiene lo que es la seguridad social, teniendo en cuenta obviamente las transferencias que le hace el Estado para sostenerlo. Por lo tanto, es algo que pues desde hace ya tiempo está quebrado, y que una forma de sostenerla puede ser no solamente gravar a los que ya están aquí, sino incentivar que venga más gente, que se cree más empleo, que no sé, un poco también relacionado con el impuesto a la solidaridad, ¿me suena? A la solidaridad de las grandes fortunas. Que este impuesto al final chocaba un poco, ¿no?, también con el impuesto al patrimonio. Sí, exacto. Al final el impuesto de patrimonio está cedido a las comunidades autónomas. Ajá. Entonces, ¿esto qué significa? Que cada una pues puede modificar algo, ¿no?, su esquema de liquidación, con lo que significa en la práctica pues que algunas lo dejarán prácticamente a cero, mientras otras comunidades lo grabarán bien, ¿vale? Como es el famoso caso de Madrid-Barcelona, que sabemos que Barcelona grava bastante las rentas altas, mientras que Madrid históricamente pues lo ha tenido bonificado. ¿Cómo surge este impuesto de solidaridad de las grandes fortunas? Pues en un intento de unificar lo que viene a ser la tributación del patrimonio de aquellas rentas que superan los 3 millones de euros. ¿Vale? Entonces es un poco de estandarizarlo, dejando atrás un poco lo que puedan haber hecho las comunidades. Eso es. Pero bueno, al final es lo que decíamos, ni tanto ni tampoco, debe haber un equilibrio con todo, ¿no? No se trata de regalar y de que haya un liberalismo lo más salvaje posible, no, sin ningún tipo de regulación, tampoco es eso, pero encontrar un equilibrio real en el que, lo que decías tú, vamos a traer a gente que aporte de verdad a la sociedad y que invierta y que cree empleo, riqueza, etcétera, y no los espantemos, ¿no? Y a la gente también que esté dentro, que pueda promocionar, que pueda ahorrar. No castiguemos, sobre todo como estamos castigando ahora, a rentas medias, poniendo cada vez más impuestos al trabajo, pues un poco revisar cómo está estructurado todo, pero con un ánimo objetivo, no ir a politizarlo todo y entrar en discursos, lo que decíamos, populistas, porque no conseguimos nada. No llevas a nada. Lo empeoramos. Y hablando del ahorro, por ejemplo, un instrumento que se suele utilizar mucho a nivel ahorrador también puede ser los ETFs. Y yo hay una cosa ahí que me tiene loca, y es ¿por qué un ETF tributa como una acción y no como un fondo de inversión, cuando realmente CNMV, como lo define, es precisamente como símil completo de un fondo de inversión, no de una acción? Esta pregunta la hacéis muchísimo y lo entiendo, porque es que, claro, lo entendemos como un fondo, pero no llega a ser un fondo tradicional, ¿vale? Es más como un fondo cotizado. Al final los ETFs cotizan en bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Que su comportamiento es muy parecido al de una acción. Esto, en consecuencia, lo que hace es que, como sabemos, los fondos de inversión, en el momento en el que decidimos traspasar de uno a otro, tenemos un diferimiento ahí, ¿vale? O sea, no tributamos nada, no pagamos nada en ese momento, porque queda exento ese traspaso, mientras que para los ETFs no está reservado ese beneficio fiscal por no calificarse fondo de inversión tradicional como tal. ¿Significa esto que los ETFs sean peores a nivel fiscal que los fondos de inversión? Bueno, esto lo cogemos con pinzas, ¿vale? Porque no significa que los fondos no vayan a tributar jamás. O sea, lo que estamos es tirando hacia el futuro ese coste fiscal. En el momento actual, si hacemos movimientos, no, pero todo lo acumulado en el futuro, en el momento en el que lo llevemos a nuestro bolsillo, va a tributar. Un ETF, bueno, estamos pagando un peaje fiscal cada vez que liquidamos uno para invertir en otro diferente, pero se trata de eso, de algo, un incentivo temporal, ¿vale? Y aquí también lo que insisto muchas veces es en el hecho de no invirtamos únicamente solo por los beneficios fiscales. Primero veamos nuestro perfil de riesgo, veamos qué estamos dispuestos a asumir, cuál es la rentabilidad que buscamos, y a partir de ahí tratemos de optimizar la fiscalidad lo máximo posible, que a lo mejor los fondos, por lo que sea, no nos compensan, y si lo hacen los ETFs, ¿no? Es un poco la conclusión a la que voy. Total, porque a lo mejor lo que te ahorras, esto es como lo de las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Lo que yo me estoy ahorrando precisamente por diluir, ¿no?, o llevar un poquito más en la lejanía ese pago de impuestos, a lo mejor se lo está comiendo el gestor, que es que me está cobrando hasta un 1% por la gestión, custodia, etcétera y demás
más comisiones asociadas a fondos que no tienen los ETFs, que obviamente son estos fondos cotizados que al final replican el comportamiento de un índice y por lo tanto no hay ningún tipo de comisión oculta o comisión, digamos, más salvaje como sí pueden tener los fondos de inversión tradicionales. Exactamente, eso por delante. Y a ver, otra, ya un poco para terminar, es que me has dejado con lo de la brujería, estoy todavía dándole vueltas. Era mi intención. No sé si esta noche voy a ser capaz de dormir solo dándole vueltas y pensando, ¿a quién se le ocurre poner? O sea, ¿tú te imaginas a Esperanza Gracia? Bueno. Quiero decir, con todos los respetos a Esperanza Gracia, ¿no? Pero que con todo lo que también cobran a nivel las líneas telefónicas, ¿no? Cada vez que llamamos a esos 902 o 900, no sé, como lo que sea, que luego además te diga, oye, y ten en cuenta la factura que luego te voy a pasar porque me van a grabar simplemente por leerte la mano o todas las cosas estas, ¿no? que tienen que hacer. Bueno, si esto pasa aquí, Esperanza Gracia es de las que se nos va. Se va, ¿no? Seguro. Joder. Te iba a preguntar que ¿cuáles crees que son los errores principales o el error principal que tenemos? Pues yo creo que sobre todo cuando emprendemos un negocio, cuando somos autónomos, ¿cuáles son esos errores que crees que cometemos a la hora de decir estamos intentando ahorrar, estamos intentando minimizar la factura fiscal? ¿Cuáles son esos fallos que sí o sí ves en el día a día que cometen más emprendedores y autónomos? Pues mira, el primero de todos esencialmente no planificar en absoluto, no hacerse preguntas a tiempo, ¿vale? Y es que se suele dejar mucho en las manos del gestor, como yo no quiero saber nada de esto, encárgate es problema tú. de él, ya está, tú dime solo de vez en cuando cuánto me toca pagar y ya está, pero a mí esto me da pánico. Claro, los responsables tributarios somos nosotros y muchas veces el gestor no va a tener el ánimo de decirte, oye, vamos a sentarnos, que hay un incentivo que podrías estar aplicando. No siempre pasa, ¿vale? Entonces debes ser tú el que lidere un poco esas ganas de planificar y de sentarte a entender o ayudarte de alguien que entienda a traducir todo eso que quizá podrías estar aprovechando y te estás perdiendo, ¿vale? Y de hecho, pues esto es consecuencia de esto, es que muchos se enteren de lo que van a pagar trimestralmente, pues casi el día de antes, ¿no? Oye, es que tienes que pagar un IVA de 20.000 euros. ¿Cómo? Si eso no lo tengo, ¿no? Pues la cultura financiera que decíamos, es que quizá ese IVA que cobraste a tus clientes no era tuyo, tú te has financiado con eso, pero ahora llega el trimestre y tienes que pagarlo, ¿vale? Tanto con los trimestrales como con los impuestos anuales. Ostras, hay una serie de mecanismos dentro del IRPF y del impuesto sobre sociedades que quizá nos permitirían pagar menos dentro de lo legal y ostras, porque premian actuaciones que ya estamos llevando a cabo. Por ejemplo, para los autónomos, históricamente se han dejado de aplicar la bonificación del 20% para los primeros 2 ejercicios con beneficio. Y se han dado cuenta después, pues viéndolo de casualidad o que alguien se lo ha dicho, y dicen, ostras, y yo esto no lo he puesto, ¿no? Al final son cosas que no te aparecen en el borrador de manera automática, que tú lo has de incluir. Y no lo puedes pedir con carácter retroactivo, obviamente. Puedes rectificar los últimos 4 años, ¿vale? Tendrías que escribir una cartita a Hacienda de me he equivocado, devuélveme el dinero que te adelanté, pero claro, esto es más incómodo que haberlo hecho desde el minuto 1, porque ahí te van a poner problemas, ¿no? No es imposible y se puede recuperar, y en muchos casos lo hemos recuperado, pero claro, no es lo mismo ponerlo tú ya de primeras que pedir dinerito a Hacienda. Bueno, y luego pues para empresarios con el impuesto sobre sociedades, a día de hoy y más en 2025 han entrado en vigor pues muchas mejoras a nivel de pagarás menos si en lugar de repartirte dividendos reinviertes dentro de tu propia empresa, ¿vale? Y el tipo puede acabar siendo muy interesante siempre que tengamos pues ese mindset de hacer crecer mi empresa o invertir en otra, pero son cosas que, repito, no va a venir nadie a decirte, hey, puedes ahorrar así. Podrías ahorrar más y estás pagando religiosamente porque sí, cada año de más, ¿no? Es dinero que estás perdiendo porque además recordemos que son decisiones que podemos replicar año tras año. Aparte de esto, pues también hoy en día un error que veo con frecuencia es hacer caso a consejos virales que vemos en TikTok,
que vemos en vídeos que nos saltan por ahí, nos dan la receta mágica de monta una sociedad en el extranjero, tú que tienes la cafetería de Móstoles, ¿no? Sí. Que estás pagando muchos impuestos, pues oye, ¿por qué no? Y esto será plenamente opaco para Hacienda, no se enterará, no tendrás que pagar IVA ni cuota de autónomos, ojo, cuidado, aunque estés trabajando aquí en España. Vamos, que todos los demás somos unos tontos, evidentemente. Y claro, y pudiendo tener una sociedad en Estonia o una LLC en Estados Unidos, pues estamos pagando porque queremos, ¿no? No digo que sean todos, ¿vale? Hay asesores que lo advierten y que dicen, hey, las LLC son transparentes, todo lo que gana la LLC va hacia tu IRPF porque eres residente en España. Otros advierten que bueno, lo de la cuota de autónomos está en una línea gris y que de momento pues parece que no pasa nada, pero veremos, ya te digo yo qué pasa, si estás trabajando aquí y eso en la Seguridad Social mete mano en algún momento, pasará. Entonces, claro, son soluciones que se ponen de moda en un momento dado, que tú como asesora además intentas advertir de los riesgos y parece que es que estás a sueldo de Hacienda porque no les dejas tener su LLC, ¿no? Sí. Pero ostras, es que los que llevamos muchos años ya trabajando en esto sabemos que aunque sobre el papel funcione muy bien y lo tengamos perfecto y nos lo han prometido y que a mi cuñado no le han revisado y lo lleva teniendo 10 años, estás haciéndolo mal, ¿no? Yeah. Y no podemos engañarnos con eso. Es decir, si lo quieres hacer, hazlo perfectamente, pero sabiendo los riesgos que tienes, ¿vale? Esto cada uno es libre, repito, de hacer lo que quiera. El problema viene cuando lo hacemos guiados un poco de consejos que tampoco nos han advertido de que podremos palmar mucho dinero si nos inspecciona y que eso puede llegar perfectamente. No, de hecho esto lo vemos todos los días en tema consejos de inversión, influencers que te hablan pues con pósters, ¿no?, de algún que otro coche, algún Lamborghini o con estas fórmulas mágicas, ¿no?, hablando de la brujería antes de 200 euros al mes y te harás millonario y tú dices, joder, y tú toda la vida trabajando y haciendo las cosas bien, pero también yo creo que influye mucho el hecho de querer dormir tranquilo por la noche, que es el mantra que llevo, vamos, en mi día a día y en el trabajo, y es al final lo que tú dices, aconsejar, estar en el otro lado también con cada uno de los clientes, inversores, quien sea, pero evidentemente teniendo los pies sobre la tierra y luego que cada una de las decisiones que tomes, las tomes con un buen asesor, con un buen consejo y evidentemente que mires antes de tomar cualquier tipo de decisión que luego pueda implicarte pues un coste fiscal inclusive mayor, ¿no?, del que... Claro, es que cuando me viene alguien a preguntarme sobre esta posibilidad y dice, no, yo quiero hacerlo, pero quiero cero riesgos, yo quiero estar bien. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Tenemos que ser consecuentes con nuestras decisiones y bueno, puestos a hacerlo mal, a lo mejor cobra en negro, claro. Que es lo de toda la vida. Si lo quieres hacer mal y tendrás casi que menos riesgos a lo mejor que teniendo una estructura que está registrada en algún lado. No estoy dando consejos de nada, ¿vale? Luego lo rotulamos. Exacto. María ha dado como consejo principal que todos utilicéis el efectivo. Esto no es titular de nada. No, pero a donde voy es que muchas veces intentamos, volviendo a tu pregunta inicial de errores típicos, es que intentamos inventar la rueda con trampas que nos estamos poniendo nosotros mismos sin ser conscientes de las consecuencias. Es que es así. Que lo que hagamos tengamos claro lo bueno y lo malo. Y rodéate de los asesores que te digan lo que no quieres escuchar. Súper importante. Total, es como con los amigos. Tal cual. Pues María, 1.000.000 de gracias, se queda corto, de verdad, por venir a la hora del whisky. Esperamos volver a verte, por supuesto. Y tanto que sí. Muy pronto. Y bueno, simplemente a los suscriptores de Economía para Adultos, quería agradecerles una vez más que estén aquí con nosotros y bueno, a toda la comunidad poder estar al otro lado de la pantalla y con todas las críticas y comentarios que son más que bienvenidos siempre. Y yo creo que si me permites, como reflexión final, creo que uno de los principales problemas a nivel fiscal también en España, con todo lo que nos has comentado y todas las anécdotas, es la inseguridad jurídica con la que muchas veces en el día a día pues viven empresarios, autónomos, personas de a pie. Es decir, hoy tengo estas leyes y mañana pues como Groucho Marx, ¿no? Si no me gustan pues las cambio. Creo que eso hace también que se ahuyente ese capital extranjero, eso es lo que nos lleva a ciertos problemas o a quizás a lo mejor también asociado a esa falta de educación financiera, a
me vende el consejo este señor de TikTok y entonces me monto lo de la LLC, ¿no? Y luego acabo haciéndolo mal, estoy defraudando. O sea, creo que todo parte de una base que es esa falta de cultura y educación financiera que, bueno, pues desde Economía para Adultos intentamos poner nuestro granito de arena, y que no se me olvida lo que os dije al inicio, que muy pronto os contaremos muchas más novedades, así que estad atentos en redes sociales, en la newsletter obviamente estáis, pero seguidla también. Y bueno, un placer, María, de verdad. Muchísimas gracias por invitarme. Estar me lo he pasado aquí. muy bien. 1.000.000 de gracias. Y como reflexión, simplemente os lanzo una pregunta que, si nos la contestáis por correo, me encantará leer vuestras opiniones, que es: ¿todas las personas que se encargan de hacer las leyes a nivel fiscal, creéis que en algún momento han montado una empresa? Nos vemos en el próximo capítulo de La Hora del Whisky.